La droga para entrar aquí tiene que ser a sangre y fuego. Y solo podría entrar en condiciones de un sistema social capitalista, pero el nuestro no puede entrar. Y hay que estar dispuesto a enfrentarse. Y hay que estar dispuesto a enfrentarse con las medidas, siempre dentro del marco de la ley. Pero estar dispuesto a enfrentarse a la misma con las medidas que sean necesarias. Con las palabras del general de ejército y líder histórico de la revolución, Raúl Castro Ruz, damos inicio al intercambio con la población residente de la demarcación del Consejo Popular Diezmero, municipio San Miguel de Padrón. Encuentro que se enmarca como parte del ejercicio integral que se desarrolla en la capital para la prevención y enfrentamiento al tráfico y consumo ilícitos de drogas. Con la profunda convicción de que contra la droga se gana, iniciamos el encuentro con el acompañamiento de Giovanni Barrueto, miembro del Buró Provincial del Partido. Alain Robert García, primer secretario Comité Municipal del Partido. Coronel Héctor González Hernández, segundo jefe órgano antidroga. Mayelín Silva González, presidenta de la Asamblea Municipal. Eliade Rodríguez Martín, coordinador provincial CDR. Otros dirigentes del partido, gobierno de la provincia y municipio sede, organizaciones de las masas a estos niveles y la demarcación del Consejo Popular. Presente también el pueblo de esta demarcación. Desde su pensamiento preventivista, nuestro maestro mayor José Martí sentenció: en prever está el todo del arte de salvar. El trabajo sostenido y cotidiano debe dar continuidad para que estas acciones formen parte del día a día en el quehacer social de estos los factores. Seguidamente, la intervención de la vicefiscal provincial Marta María González del Sol, quien intercambiará aspectos relativos a las consecuencias jurídicos penales del tráfico ilícito de drogas. Muy buenas tardes a todos los presentes. Como bien les decía aquí el pequeño joven que acaba de antecederme, venimos en nombre y en representación de la Fiscalía General de la República y en especial de la Fiscalía Provincial de La Habana, la cual represento, para hablarles de un tema muy importante, no solamente en la legislación como tal, sino en la vida cotidiana de todas las personas que formamos parte de este país. En nuestra sociedad y en nuestro estado hay una política de tolerancia cero hacia los delitos asociados a las drogas. La política de tolerancia cero no es un eslogan, no es una frase, sino que tiene implícita todo un sistema de trabajo que se realiza por parte de las diferentes instituciones de las cuales forma la Fiscalía, miembro íntegro de este grupo de trabajo que está integrado por Educación, Salud, el Ministerio del Interior, la Fiscalía y diferentes organismos que tributan a la lucha y el enfrentamiento contra las drogas. Específicamente desde la Fiscalía y como mandato constitucional, el fiscal tiene el ejercicio de la acción penal pública. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo traducimos? Poner ante los tribunales, ante los órganos de justicia, aquellos hechos o conductas penalmente recogidas en el Código Penal que estén asociados a los ilícitos de las drogas. Es precisamente el artículo 235 de nuestra legislación penal procesal la que establece las diferentes conductas que recoge este articulado en función de la comisión de un ilícito de las drogas. Y empezamos a hablar entonces de la necesidad de entender por qué estas diferentes conductas son tipificadas como delitos. En primer lugar está la asociada a la tenencia de la droga. ¿Y por qué decimos en primer lugar la tenencia de la droga? Porque la persona que consume, para consumirla, tiene que tenerla en su posesión.
El consumo en Cuba no es penado. ¿Y por qué no es penado? Porque el consumo es considerado una enfermedad. La persona consumidora es considerado desde el punto de vista de salud como un posible enfermo o como un enfermo en dependencia de las diferentes conductas que realicen en el acto de consumo en sí mismo. Pero el acto de poseerla, de tenerla, que es la antesala de ese consumo, sí es considerado un delito. La tenencia es un delito básico y que evidentemente da pie a las demás conductas que recoge nuestro Código Penal. ¿Y por qué lo decimos? Porque sin consumidores no hay tenedores y sin tenedores no hay traficantes de droga. Si no hay un mercado, si no hay una necesidad de personas a consumir la droga, pues entonces no habría posibilidad de desarrollarse esta tipicidad delictiva, que sería entonces la figura más agravada del código, que estaríamos hablando del tráfico de droga. Pero antes de traficar droga, además de tenerla, también se puede transportar, que es una de las modalidades que recoge nuestro articulado, la transportación. También se tiene en su casa, por ejemplo, como en muchos casos que hemos visto, para guardarla en función de que otras personas después puedan traficar con ella, que son las llamadas casa almacén. También se tienen en estas viviendas incluso para adulterar o fabricar otras modalidades de droga, y es una manera de cometer este hecho delictivo, pero también se tiene para facilitárselo a otra persona. Y queremos hablar del acto de facilitar, porque a veces vemos cómo la población no entiende que facilitar a otra persona es un delito. Cuando usted compra una sustancia considerada ilícitamente como una droga y usted se la está dando a otra persona, usted está siendo actor directo en el consumo que tiene esta otra persona, pero también le está facilitando al traficante la vía de cómo hacer llegar a estos consumidores esta sustancia. Y así va el Código Penal cubano, enmarcando indistintamente figuras agravadas que van incluso hasta la transportación de una provincia a otra, y a las figuras más graves de este tipo penal, que estamos entonces hablando de estas conductas que transcriben las fronteras de nuestro país, y estamos hablando entonces de los llamados narcotráficos internacionales, que son los que entran ya sea por frontera marítima, por frontera aérea o por cualquiera. Ya saben que nosotros somos una isla, estamos rodeados evidentemente de fronteras de diferentes naturalezas, y llegan entonces estas sustancias ilícitas a nuestro país. Entonces decir que todas estas modalidades pueden ser forma o comisión de un hecho relacionado a las drogas. Los delitos relacionados a las drogas establecen marcos sancionales bien severos, y sobre eso queremos alertarle a la población, porque la función de la Fiscalía no es solamente llevar a los tribunales a esa persona que comete un delito, es también prevenir, porque es esa la función fundamental de la ley en sí, del derecho penal, lograr la reeducación, lograr en las personas la conciencia sobre la necesidad de no cometer hechos delictivos. En el caso de las drogas, es muy importante valorar y tener en cuenta que las sanciones son muy elevadas, que las sanciones parten de 4 años de privación de libertad en adelante, que están relacionadas incluso a sanciones que llegan a ser de 30 años de privación de libertad, en dependencia de la gravedad que usted vaya cometiendo. Y este articulado, el 235, nos va diciendo entonces cómo va cambiando, y que tienen sanciones no solamente privativas de libertad, sino que también tienen sanciones accesorias de la pena principal, que pudiera ser la privativa de libertad. ¿Y qué son esas sanciones accesorias? Esas sanciones accesorias no son más que aquella otra que el legislador previó para agravar la pena. Estamos hablando de la prohibición de salida del territorio nacional, estamos hablando de la confiscación de todos aquellos bienes que se le hayan ocupado a las personas intervinientes en estos hechos y que guarden relación directamente con el hecho, pero también estamos hablando de la confiscación. Y la confiscación es una sanción accesoria que prevé este articulado y que está relacionado para otros bienes que no están ilícitamente relacionados con el hecho, pero que el legislador previó precisamente como una manera aún más de reprimir esta conducta, de privar a las personas de bienes particulares. Como pudiéramos poner un ejemplo,
un bien muy preciado que pudiera tener la familia cubana en estos momentos, un medio de transporte, un vehículo. Y decimos, bueno, es un vehículo que tiene la familia, es un vehículo que tiene la persona, que no lo utilizó en función de la droga, pero es un bien particular suyo, y el legislador prevé la sanción de confiscación de ese medio. Prevé además la confiscación de la vivienda. Si la vivienda está o no relacionada a la droga, se pudieran alternar entonces otras medidas, porque también existen otras medidas de tipo administrativa para pronunciarse sobre las viviendas. Y estamos hablando entonces que el comisor de ese hecho, pero además su familia, se va a privar de todo ese grupo de bienes que se le pudieran haber ocupado durante la investigación. Las edades penales. La edad penal en Cuba es un tema muy importante. ¿Y por qué razón? Porque hoy son los jóvenes, la sociedad más joven, los que están más vinculados con este tipo de conductas asociadas a las drogas. Y la edad penal en Cuba parte a partir de los 16 años de edad. Por lo tanto, un joven que tenga 16 años de edad ya es un joven que responde penalmente porque tiene edad penal para responder. Y son estos hoy los jóvenes la principal población que se está viendo afectado por las personas que de manera inescrupulosa se dedican a los hechos relacionados a las drogas. Nuestro código establece con relación a los jóvenes una conducta diferenciada. Dice que entre 16 a 18 años de edad a los jóvenes se le da un tratamiento diferente, pero se le da un tratamiento diferente y establece pausas en las cuales, a pesar de estar enmarcado en esa edad, no hay tratamiento diferente. Y en uno de los casos es en los delitos asociados a las drogas. Por lo tanto, si usted tiene ese marco de edad y comete un delito asociado a las drogas, va a tener la misma presión, la misma pena que tendría un comisor de 30, de 40, de 50 años de edad. ¿Por qué razón? Porque lo que se prevé con este delito relacionado a las drogas es lo que el legislador recogió como bien supremo, que es la salud colectiva y la vida del ser humano. Cuando usted afecta la salud, usted está afectando la vida. Y ahora vamos a ver a la doctora que nos va a hablar de ese tipo de temas, las consecuencias que trae la salud, pero son irreparables. Y muchas veces vemos como una persona que consume droga, que se pasa por un proceso de rehabilitación, pasa tiempo y es muy susceptible de volver a caer en este tipo de hechos y en este tipo de situaciones. Entonces, llamar a la población de acá presente es la tarea que tiene la Fiscalía, de la lucha en la prevención, de que tengan claro que asociarse a delitos relacionados a las drogas tiene consecuencias sociales, tiene consecuencias familiares, tiene consecuencias penales. Y las consecuencias penales son consecuencias graves y que el peso de la ley cae duramente sobre los comisores de estos delitos. Las medidas cautelares que se le ponen a estas personas son las de la prisión provisional. El código establece otras medidas, la fianza, la reclusión domiciliaria. En este tipo de asuntos, la medida cautelar es la más severa, la prisión provisional. La sanción a imponer es privativa de libertad y hay una alta correspondencia entre las sanciones que solicita la Fiscalía y las sanciones que imponen nuestros tribunales cubanos. Y siempre es la privativa de libertad, con sanciones accesorias como estas que le he hablado, bien duras, que van contra los bienes y contra las instituciones a las cuales esta persona se ve asociado. Y por último, hablar entonces de algo que sería el cumplimiento de la pena. En aquellos casos donde las personas son sancionados por delitos relacionados a las drogas, tiene, como todo ciudadano que cumple sanción, la posibilidad de que al arribar a un límite pueda solicitársele la libertad condicional, los beneficios de la libertad condicional. Pero la libertad condicional es un beneficio, no es una obligación. Por lo tanto, las personas que están cumpliendo en centros penitenciarios, cumpliendo una sanción, por lo general no son beneficiados con la libertad condicional. ¿Por qué razón? Porque en los delitos asociados a las drogas se solicita por parte del tribunal la máxima posibilidad de extinción de estas penas. Por lo tanto, los tribunales no dan, por lo general, libertad condicional en estos casos. Por lo tanto, creo que el mensaje que estoy tratando de transmitir es claro. Por favor, llamémonos todos a la conciencia, llamemos a nuestros jóvenes, llamémonos a nuestros familiares. ¿Cómo? Hay muchas maneras de verse relacionados a las drogas. No pensemos que porque estemos haciéndole favores a otras personas vamos a estar exentos de responsabilidades penales. No pensemos que porque es un familiar, que porque es un amigo de toda la vida, no vamos a responder.
E incluso por no denunciar estamos cometiendo un delito asociado a las drogas, porque el artículo 235 regula como una conducta típica el no denunciar. El delito de incumplimiento del deber de denunciar es un delito que está recogido en la ley, pero para los casos asociados a las drogas es un tipo el tipo penal específicamente y lo trae implícito. Entonces esto es muchas gracias. Creo que la Fiscalía está tratando de ser clara, tratando de explicarle a ustedes la gravedad y las consecuencias jurídicos sociales. Bueno, muchas gracias. Asimismo, la intervención de la doctora Tania Peón Valdés, psiquiatra infantil y jefa de salud mental en La Habana, reflexionará los daños que provoca a la salud el consumo de drogas. Bueno, buenas noches. Bueno, la fiscal yo creo que ha sido bastante clara con la información que ha dado, y yo creo que escuchando las palabras de ella vemos la severidad de las sanciones que tienen las personas que están involucradas en delitos vinculados con las drogas. Y justamente esa severidad va a responder a la política que tiene el país de tolerancia cero, que responde a una cuestión esencial, que son los daños que producen a la salud las drogas. Estamos hablando de que las drogas producen adicción. Quizás sean palabras que ustedes han escuchado, ¿verdad? Estamos hablando que una adicción es el consumo de una sustancia, en este caso puede ser una sustancia química, como es el químico, como es el papelito que circula en esta comunidad, y que esa adicción genera, o sea, es la necesidad compulsoria de estar consumiendo. ¿Qué estamos hablando? Que las drogas generan adicción. Que una adicción es una necesidad compulsoria de consumir. Eso quiere decir que hoy consumiste una sustancia, siempre digo que inocentemente, buscando un falso estado de placer, de sentirme bien, de enajenarme, de salirme de los problemas, ¿verdad? Y ese primer consumo es peligroso y te va a llevar a un segundo consumo, a un tercero, y crea un mecanismo que es lo que es la adicción, que es que llega a un momento muy pronto en el cual ya no puedes parar de consumir. Entonces, si estabas buscando un estado de falso placer, de enajenación, pues empiezas a caer en un mecanismo de esclavitud de la droga. Quiere decir que si te querías sentir bien y estabas buscando una sustancia que te iba a hacer sentir bien, pues vas a empezar a buscar la sustancia, ya no porque quieres, sino porque es que ya no puedes parar. Entras en un mecanismo de dependencia biológica, el organismo la necesita. Y en ese proceso de buscarla, para consumirla, para sentirse ya no bien, sino normal, para poder abrir los ojos, para poder vivir el día, empieza entonces todo el sufrimiento enorme que provocan las drogas. Estamos hablando consecuencias físicas en el organismo, de un deterioro importante de las personas que consumen drogas junto con nosotros. Hoy tenemos jóvenes adictos en recuperación que están en el Hospital Psiquiátrico de La Habana por las adicciones y que van a compartir dentro de un ratito sus experiencias. O sea, que no van a ser solo mis palabras lo que van a estar escuchando, ellos van a narrarles sus vivencias. Por tanto, una adicción es una enfermedad cerebral grave con consecuencias para toda la vida, que genera una enorme esclavitud en la vida de la persona, buscando la droga, como los comentaba, para volver a consumir y para volver a consumir. Y para buscar la droga, las personas empiezan vendiendo sus propiedades, las cosas que tienen, las cosas de su patrimonio personal, las cosas de su familia. Y empiezan entonces a desbastar la casa, lo venden todo, no queda nada. Y probablemente en esta comunidad hay vivencias de situaciones como esa, de jóvenes que han estado vendiendo sus propiedades, sus cosas, las propiedades de su familia, las cosas con las que viven, su comida, el regalo que le dieron a la familia el día de su cumpleaños, la olla arrocera, la olla reina, el aire acondicionado si lo tienen, todo. La casa de un adicto es un campo devastado, pero no solo devastado desde las propiedades que tienen, sino la enorme devastación que produce en la propia persona
y en la familia. Yo quiero que los jóvenes que hoy nos acompañan, profe, narren sus propias vivencias de cómo ellos han experimentado el haber llegado a esta historia, las consecuencias que ha tenido para su salud y para su vida y la vida de su familia. ¿Y qué mensajes tienen hoy para esta comunidad? Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Harold Pavón Ramírez y quiero comentarle algo que al final yo pensé que no tenía problema de adicción, ¿sabes? Yo para mí no tenía el control, lo tenía todo así, ¿no? Ante todo también quiero agradecerle al profesor y a su equipo de trabajo que me están ayudando mucho y me dan esa oportunidad en medio de esta oscuridad, ¿entiendes? Ustedes saben, entregaron su mano y de ahí me aguanté. Quiero agradecerle sobre eso también. Me quiero comentarle que esto es un proceso muy duro, muy duro. ¿Qué tiempo llevas sin consumir? ¿Qué tiempo llevas? 15 días. 15 días. Sí. ¿Estás empezando? Sí. Vale. Vamos. Yo quiero decirle que quiero comentarle que esto es un proceso muy duro. Al principio yo le decía a mi mamá, hace dos años decía, que yo tenía el control de todo, ¿sabes? Pero todo es tiempo y consumo. Porque es algo muy fuerte. Realmente no me salen las palabras. Y es algo muy fuerte. Yo pensé que tenía el control de todo, pero no, todo fue así. Al principio empecé a vender mis cosas, después vendía las cosas que no eran mías y cogía las cosas que no eran mías, y es algo realmente fuerte. Eso es algo que es que no sé cómo explicarlo. Eso nada más lo vive la persona que está enferma. Primero que todo, yo tuve que empezar a reconocer en lo que estoy aprendiendo, a reconocer, a aceptar mi enfermedad, que soy realmente un adicto. Y es algo fuerte, es algo muy fuerte, porque uno no tiene control. Eso es algo que solo el adicto experimenta, ¿no? Uno piensa que todo está bien, voy a empezar aquí ahora, sí, ya tengo control, todo lindo, y no es así. Realmente es fuerte, es muy fuerte, y llega un momento donde te sientes en una oscuridad, en una soledad, vives en un vacío completamente, donde no sientes que tienes a nadie. Yo aprendí a manipular con la droga, aprendí a de todo. Todo el mundo sabe aquí, las personas que están en consumo solamente saben lo que están haciendo. Que son cosas que a lo mejor no sé si me hago explicar, porque son fuertes. Desde aquí, o sea, con palabras no sé cómo explicarlo, porque es tanto la soledad, que es fuerte, es muy fuerte, ¿no? Es fuerte, ¿no? Miren, como te llamo, Harold, miren, de las palabras de Harold, yo quiero que saquemos justamente lo que les estaba explicando. Es que empiezan a consumir y piensan que tienen el control. Entran al consumo de manera ingenua, pensando que es una diversión, que no va a pasar nada. Pero la droga se establece en un mecanismo justamente en el cerebro que hace que no puedes parar. El control lo pierdes y te conviertes en esclavo de la droga. Realmente ya tú no mandas, ya tú no decides, ¿verdad? Decide la droga, te dice, búscala. Y en esa búsqueda es la manipulación, la mentira, la pérdida de los valores en la familia, la pérdida de las propiedades y ese enorme vacío por el que pasan, que se lo pueden evitar. Se lo pueden evitar si no hacemos el primer consumo. No hay que coquetear con las drogas. No hacen falta para la vida. Para ser feliz, las drogas no llevan al camino de la felicidad. Llevan al camino de la esclavitud que nos acaba de narrar Harold. Vamos a escucharle. Buenas noches, me llamo Adonis Valdés, tengo 29 años y reconozco ser un adicto en recuperación. Yo, como dice la doctora, vengo a darles mi testimonio de una de las muchas cosas que me pasó por coquetear con la droga al principio. Lo primero que me pasó fue que con 18 años llevo 37 días limpios. Con 18 años, bajo un consumo, intenté agredir a un miembro de mi familia, por el cual fui sancionado a 10 años de prisión. Fue bajo un consumo. Yo era un niño que era incapaz de hacer eso. Después de que salí de la prisión, no pensé que fuera a seguir con la droga y
volví a caer por las personas con las que anduve y hasta hace 38 días no pude parar de consumir. Y fue gracias al Centro de Rehabilitación de Mazorra, gracias al doctor Yalí, al Hospital Psiquiátrico de La Habana, a todo el servicio médico del hospital. Cometí muchos actos en contra de mi voluntad, porque estoy enfermo, lo acepto, y eso es lo primero que tenemos que hacer los jóvenes, aceptar que estamos enfermos. Si no lo aceptamos nunca vamos a dejar las drogas. Cuando uno acepta que está enfermo, uno se da cuenta de todos los males que hizo. Yo acabé con mi familia. Yo vi a mi madre que me dijo que se quería matar por el modo de vida que yo llevaba. Teniendo aún todas las comodidades en mi casa, no quería llegar ahí. Decidí a dormir en portales, en patios, en donde quiera, porque no podía parar de consumir, ya no podía verme así. Hoy también les doy gracias a ellos, a mis padres, porque nunca me dejaron solo en el proceso. Fueron los que me llevaron hasta las puertas del hospital psiquiátrico. Gracias a ellos hoy el vacío espiritual que tenía se está llenando. Gracias a todos los hermanos que tengo ahí sentados, que me acompañan, que han hecho todo lo posible porque yo aprenda y sea una mejor persona. Me están enseñando valores y lo que quiero comunicarle a los jóvenes es que las drogas matan. Todos los días se muere alguien. Todos los días se muere un muchacho, un joven, un viejo, alguien por un consumo. Nunca se sabe cuál va a ser el último consumo. Es mejor no empezar. Eso es lo que quería decirle. Y... ¿Tú eres aquí de San Miguel? Sí. ¿Tú eres aquí de San Miguel? ¿Tú sabes que por aquí? Yo transité todas estas calles. Transitaste y sabes que por aquí hay. Todas estas calles las transité. ¿Cuál es tu mensaje a los muchachos que hoy pueden estar aquí en este auditorio? Mi mensaje es que se quiten, que están a tiempo. Que si las enfermedades no les ha llegado, que se quiten ahora que pueden, porque cuando la enfermedad toca la puerta es una oscuridad que es imposible compararla con algo. Es un vacío que nada lo llena, no lo llena nada. Ni una casa, ni un carro, ni una moto, ni dinero, nada material lo llena. Nada sentimental. Yo perdí relaciones, perdí compañeros, perdí amigos, lo perdí todo. El consejo que les doy es que se quiten, y el que crea que tenga algún problema tiene las puertas del servicio del hospital de Mazorra y también las puertas de los servicios de salud mental de toda la ciudad, de todos los lugares que están abiertas para eso. Eso es lo que quería decirle, y que se cuiden mucho porque las drogas no es un juego, las drogas sí matan. Yo quiero tomar de las palabras de él además dos cosas. Una que tiene que ver con las amistades. Fíjense, este muchacho tocó fondo, estuvo en prisión y él mismo nos acaba de decir que por las amistades por las que estuvo, es así, volvió a consumir. Y quiero alertar justamente sobre dos cosas. Uno, sobre el papel de la familia que hoy está aquí en esta comunidad y la responsabilidad que tenemos de saber dónde están nuestros hijos, con quién se reúnen, de qué manera cumplen con sus actividades escolares, porque ojo con eso, porque en el control familiar está el perder a un muchacho. Y en segundo lugar, quiero alertar sobre los enormes peligros que tienen los niños, los adolescentes de esta comunidad, de crecer suponiendo que la droga está en la comunidad es algo normal y que consumir droga sea algo normal. Quiero alertar sobre eso porque son muy jóvenes, son niños, son adolescentes muy jóvenes, que no tienen aún la capacidad para poder evaluar correctamente las consecuencias de un acto de tanta gravedad como es empezar a consumir drogas. Por tanto, insisto en el papel del control de la familia, porque hay un enorme peligro en muchachos tan jóvenes que viven en una comunidad donde hay droga, el peligro de crecer suponiendo que eso es normal. ¿Está bien? Por eso alerto. Los jóvenes menores, inclusive menores de 25 años, todavía no tienen todas las capacidades para evaluar correctamente todas las decisiones que toman. De drogas hay que hablar en la casa, hay que alertar, hay que dar habilidades para decir que no. Si te la brindan, no. Si te la regalan, no. Si te la ofrecen, no. No hace falta para poder ser feliz ni para poder vivir consumir drogas. ¿Está bien? ¿Es joven?
Buenas noches, me llamo Luis Eduardo Soto Valdés, tengo 29 años y vengo a contarle breve parte de mi historia. 4 meses y unos días. Yo empecé muy temprana edad, a los 12, 13 años empecé a consumir. Por tal de llevarme bien con las personas más grandes de mi zona, hacerme el muchachito saqué que seguía por todos los lados con ellos. Así todo fue espontáneo, una cosa tras la otra, y empecé a consumir con más frecuencia. Ya con mayoría de edad empecé a robar, empecé a llevarme las cosas en mi casa, empecé a atender a mis hijas, acabé. Y no estuve en lo más importante que fue el nacimiento de mis hijas, no estuve en ninguno de los 2 nacimientos. Me perdí toda su niñez, todos los 2 añitos me los perdí, cada vez que iba todo enajenado y no las atendía, no sabía si comían, si no comían, si nada, se me escondían cuando yo llegaba, se me escondían, no me querían ver. Y ya eso fue un sufrimiento que empecé a ir para abajo, me botaron de mi casa. Empecé a vivir en un estadio por cerca de mi casa, empecé a comer los cestos de basura, el piso, lo que encontrara, hasta que ya no pude más. Y gracias a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos que me llevaron al hospital psiquiátrico de La Habana. Ahí me atendieron los profesionales, el profesor Yalí y todos los profesionales ahí que me ayudaron y me dieron las herramientas para poder salir para la calle a luchar con esta enfermedad. Ahora estoy yendo de nuevo a ver a mis hijas, ya me están diciendo papá, ya me ven, ya van para arriba de mí, ya van a jugar conmigo, ya me dejan ir con ella para salir, porque antes no me dejan salir de la forma que andaba. Y son cosas que me van llenando más de fuerza para yo seguir adelante y no volver a recaer en la enfermedad, no volver a consumir. Ahora, cuando salga, volver a insertarme en el trabajo, volver a trabajar, volver a ser un hombre hecho y derecho como yo era más muchacho. Y ser ganarme la confianza de mi mamá, ganarme la confianza de mis padres. Volver a tomar la confianza que poco a poquito sé que la voy a tener en mis hijas, no perderme más ningún cumpleaños, más ninguna de esas cositas jodidas que te dan ellas, ese cariño que te dan ellas, y ya darle todo el cariño y todo el amor que tengo para darle, ya a partir de ahora, ya esas son las cosas que tenía que decirle. Mire, estas historias son desgarradoras. Estos muchachos han tenido que ser verdaderos guerreros para pasar por encima de la adicción, del craving, de necesidad de consumir. Yo quiero comentarles, antes de que hable Kevin, yo quiero comentarles, a ver, los muchachos nos han estado hablando de los centros donde se hace tratamiento. Han citado, por ejemplo, el servicio de adicciones del Hospital Psiquiátrico de La Habana, pero quiero que ustedes sepan además que hay toda una estructura de salud preparada para poder atender cualquier duda, cualquier preocupación, cualquier persona que esté consumiendo, aunque no sea enferma, y cualquier enfermo. Yo quiero, por favor, que todo el personal de salud de esta comunidad y del Centro de Salud Mental vengan hacia aquí. La doctora de la familia, la doctora Diana, la señora Becky, la directora del policlínico, el profe, su nombre, Lorena, la profe Lorena, que esté además la psiquiatra, la jefa de salud mental de esta comunidad, la seño de salud mental. Miren, bueno, ustedes deben conocer al menos al médico de familia mejor que yo, ¿verdad? Aquí está Diana y la señora X, ¿verdad? Y Lorena, la directora del Policlínico Pi Mirabal. Esta es la puerta de entrada al sistema de salud. Cualquier duda, preocupación, profe, ¿hacia dónde voy? ¿Quién me puede ayudar? Estas 3 personas son la puerta de entrada. Ellas las van a orientar cuál es el camino que hay en salud para poderle dar respuesta a sus preocupaciones, ¿verdad? Y tenemos aquí una segunda estructura que es el Centro de Salud Mental de San Miguel del Padrón, que atiende a este municipio. Aquí está una de las psiquiatras, el profe, ¿cómo andamos? La señora Ané, la profe Juanita, que es la jefa de salud mental, y la seño Nislay. Miren,
El centro, la profe nos va a explicar ahora dónde queda el centro de salud mental, qué alternativas de tratamiento tiene este municipio para poder atender a las adicciones y cuántas personas, profe, tenemos hoy en el centro de salud mental en tratamiento para las adicciones, del grupo de psicoterapia y de esta comunidad. Buenas noches. Nuestro centro está ubicado en la calzada de San Miguel, entre Tercera y Manuel González, ahí un poquitico más abajo de la Balear. Tenemos una estructura de consulta de lunes, martes, jueves y viernes, algunos viernes también lo incluimos, que se ven las consultas de adicciones, ¿no? Los miércoles son utilizados para la terapia de grupo. Las consultas son con un equipo multidisciplinario porque muchos de los casos que van con síntomas que precisan un tratamiento más fuerte, ¿no? O sea, son interconsultas con los psiquiatras del centro, que siempre tenemos ahí a la disposición, siempre tenemos uno, muy independientemente de que el psiquiatra y la enfermera de cada área están preparados para lidiar desde la comunidad y trasladarlo al centro posteriormente para la continuidad de tratamiento en el centro. En estos momentos, el Diezmero, por las características que tiene, no tenemos una demanda muy grande de asistencia, o sea, de dispensarización de casos en el Diezmero. O sea, por eso estamos exhortando eso, ¿no? Sí, quiero comentar que sí tenemos adolescentes, casualmente de los casos que tenemos 2 adolescentes que están en unas condiciones muy mal porque además no responden al tratamiento. Y queremos también pedir a la familia que no pierdan el impulso de continuar, de apoyarlos, de seguir, porque es mucho más fácil soltarlos a la calle. Y soltarlos a la calle es funesto. Verdad, profe, es muy peligroso. Mire, yo quiero de las palabras de la profe alertar justamente sobre eso. También algo que nosotros hemos comentado con los profes de las adicciones. Es importante no perder tiempo en demandar atención al sistema. Es importante que la familia, en cuanto tenga noción de lo que sucede, que tengan un familiar que esté consumiendo, que asista lo antes posible al centro de salud mental. Eso evita que este consumo, que puede ser ocasional, se convierta en una enfermedad. O sea, que lleguemos a tiempo desde la salud y que también lleguemos a tiempo desde lo jurídico penal, porque ya vimos cómo se va complicando el proceso. Profe, entonces yo solo para reiterar, estamos hablando que el centro de salud mental que está en la calzada de San Miguel, ¿se llama? Calzada de San Miguel. Calzada de San Miguel, una cuadra más abajo de la Balear para que todo el mundo sepa. Está la consulta de adicciones lunes, martes, jueves y viernes y el grupo de psicoterapia el miércoles. El grupo de psicoterapia es un grupo abierto, pueden ir cualquier día. Funciona, hoy está funcionando con entre 20 y 30 personas de esta, o sea, de San Miguel en general, y hay varios que son de esta comunidad. ¿Está bien? Yo quería también presentar al director municipal de salud, que es el responsable de que todo este proceso funcione bien. Y yo casi que pudiera ponerme, muy bien, yo pudiera ponerme al final de esta cadena y junto conmigo pudiera poner al profe Ali, a las personas del psiquiátrico La Habana, porque yo quiero además que comprendan que el sistema está en disposición de atender, de darles respuesta a cualquier preocupación que ustedes tengan. Hoy vamos a conversar, cualquier duda que tengan, pregúntenla, pero quien no quiera hacerlo aquí hoy, que se acerque al sistema de salud. Insisto en la importancia de que lleguemos y que lleguemos a tiempo. ¿Está claro? Gracias, profe. Gracias, Mila. Estoy en tus manos. Buenas noches, mi nombre es Key y reconozco ser un adicto en recuperación. Gracias por ese hola. Llevo 15 días limpio. Vengo a explicar sobre el problema que he tenido por las drogas en mi etapa de consumo. Desde los 14 años y tengo 22, llevo 8 años consumiendo. Cuando era niño, que tenía 14, 15, no lo veía como lo estoy viendo ahora. Y cuando tenía 19 años, 20 años, ya empecé con el crack,
que me metió adentro. Después cogí el servicio militar, salí del servicio, salí limpio, pero no bastó. Salí del servicio y seguí fumando. Yo me conllevaron, yo cogía, les robaba las cosas a mi mamá, a mi papá, cogía mis cosas, las vendía, me quedé sin teléfono, le vendí el teléfono a mi mamá, le vendí el teléfono a mi papá. Yo me veía en la calle, todo peludo, todo flaco, pidiéndole dinero a las personas, 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, sin necesidad, pero la droga te lleva a eso. Y lo último que hice fue que mi papá ya como él sabía lo que yo estaba, lo último que hice fue, ya él no salía de la casa vigilándome. Él no me dejaba solo en la casa porque sabía que yo me llevaba todo lo de la casa. Y lo casé, que salió a hacer un mandado, y cuando viró, me llevé el televisor de la casa. Me llevé el televisor y no aparecía hasta el otro día. Cuando él apareció estaba llorando, eso me cogió pero como estaba en la edición, usted en el momento yo lo vi, ya me dio lástima, pero por gusto, no sientes, el adicto no siente nada. Aquí hay unos cuantos adictos que yo los exhorto a que salgan de eso, que eso no da nada, eso te va haciendo daño en el cerebro, en todo el cuerpo, andas como un zombie por la calle. ¿De qué vale andar así? Lo mejor en la vida es vivir la vida sin droga. Gracias. Llevo solo 15 días y me siento especial. Gracias a los doctores, al hospital, me siento maravilloso. Les voy a decir solamente una cosa, la droga le conlleva a 4 caminos, a la locura, al abandono, al cementerio o a ir preso. Y ninguno quisiera eso. Y gracias. Uno por la vida de mis seres más queridos. Uno por la vida de mis seres más queridos. Que rechazaré durante 24 horas. Que rechazaré durante 24 horas. El consumo de los tóxicos que me esclavizan. El consumo de los tóxicos que me esclavizan. Así como reuniones y conversaciones tentadoras sobre los mismos. Así como reuniones y conversaciones tentadoras sobre los mismos. Tendré siempre presente. Tendré siempre presente. El placer artificial que me produce. Que el placer artificial que me produce. Se transforma en gran sufrimiento para los que me quieren. Se transforma en gran sufrimiento para los que me quieren. Y obstáculo para mis metas en la vida. Y obstáculo para mis metas en la vida. Muy grande el sufrimiento de mis padres. Muy grande el sufrimiento de mis padres. Que cuando me trajeron al mundo. Que cuando me trajeron al mundo. Tenían para mí aspiraciones diferentes. Tenían para mí aspiraciones diferentes. A que me convirtiera en un toxicómano. A que me convirtiera en un toxicómano. Hoy también tengo otros planes. Hoy también tengo otros planes. Y sufro con mi adicción. Y sufro con mi adicción. Por la vida de mis seres más queridos y por mí. Por la vida de mis seres más queridos y por mí. Debo rehabilitarme. Debo rehabilitarme. Y ser bueno